Regresamos con más. Siendo honestos y siendo honestas, esta ha sido una conversación muy interesante con Luis Miguel de Camps, ministro del Trabajo de la República Dominicana. 42 años de edad, casado, 2 hijos. Así es. ¿Más hijos quieren, no? Dios sabrá. Dios sabrá. Claro. No cerraron fábrica. Bueno, Dios dispone. Así Sí. que ya veremos. Bueno, ya veremos. Está bien, está bien. Luis Miguel. Como que dice también, nunca se puede decir de esa agua no beberé. De esa agua no beberé, de esa agua no beberé. ¿Qué tan Cuéntale cerca a Dios la... tus planes para que se ría. ¿Cómo? Cuéntale a Dios tus planes Para que se ría. Todo lo que tú quieras. Exacto. ¿Qué tan cerca estás de la música diariamente? Porque vimos un fenómeno, y es imposible que yo tenga esta conversación con Luis Miguel y no lo diga, un fenómeno de, bueno, que devino de tu talento y del talento de tu madre, a quien yo no he tenido la oportunidad de tenerla en Siendo Honestos, porque además cuando hablamos, ella estaba preparando el concierto en el que tú también participaste. ¿Qué tan cerca está la música en tu día a día o qué tan presente, mejor dicho? Bueno, realmente no tanto como quisiera, por indisponibilidad de tiempo, pero sin lugar a dudas es una parte mía también, porque así como te decía en una de las conversaciones previas, de la gran ventaja o privilegio que tuve en cuanto a la formación política, también tengo que expresártelo también en la formación artística. Claro. Obviamente, todo el mundo conoce a mi madre, o por lo menos de ciertas generaciones, y me permitió también tener una exposición temprana a ese mundo, al mundo en el que ella se desarrolla y se desarrollaba, y fue parte de los insumos de mi crianza. Pero también, del otro lado, del lado paterno, mi abuelo paterno fue fundador de la Sinfónica Dominicana como violinista. Entonces, siempre en mi casa hubo instrumentos, música. ¿Tú tocas alguno? Bueno, aparte de la puerta, hacemos un poquito de guitarra, pero nada muy allá. Ok. Básicamente para defenderme. Entonces, de querer me gustaría tener mucha más presencia, pero tuve que hacer lo siguiente. A veces, con los tapones y con los descansos entre llamadas y entre correos y entre conversaciones, pues pude conseguir unos audífonos y brevemente poner alguna que otra cosita ahí. ¿Qué te gusta escuchar en el tapón? Así como para abstraerse de esa maravillosa realidad que nos toca vivir. No, trato de poner... ¿Rock todavía? Sí, combinación de todo. Ajá. Música. Porque ya te vimos en Fase Luis Miguel, que me encanta. Bueno, ese es mi nombre también. Además, o sea, me encanta Fase Luis Miguel, el mexicano, el sol de México. Porque está el Luis Miguel de México, el Luis Miguel de la Marga y el Luis Miguel de la política. Y el Luis Miguel de la política. Te vimos en esa versión. Ahora, Luis Miguel, versión rock hay. Sí. ¿Qué te gusta del rock? No, lo que trato de poner es cosas, ponerme al día con las cosas que están sucediendo, tanto en música urbana un poco, como en rock, como en pop, como en música típica un poco. O sea, ¿tú eres capaz de hacer un dúo, por ejemplo, con el Alfa? Todavía no creo que llegue a ese nivel. Ojalá pueda llegar pronto a ese nivel. A lo mejor. Pero vi ahora que el carro se lo llevaron del país otra vez. Ah, ¿se lo llevaron? El carro. ¿Ah, sí? No lo sabía. Eso vi recientemente. Ah, mira. Creo que antes de los 90 días. ¿No? Antes de que le tocara pagar los impuestos. Bueno, hay un tema ahí. Ah, bueno, está bien, no sé. Sí. No sé. Eso que nos lo digan los amigos de Alofoque, ellos saben. Ellos saben de eso. Saludos a Santiago Matías. Por cierto, Luis Miguel, dime algo. En ese momento en que tú decidiste salir a cantar con tu mamá, ¿ella te lo había solicitado? Bueno, te cuento la historia completa. Mi madre, aunque ha tenido muchos espectáculos y muchas intervenciones, en honor a la verdad, no había construido una presentación que fuera únicamente concierto. Sí. Entonces, por eso en esa actividad ella planteó hacer su primer concierto y efectivamente así era. Y entonces ella me dijo, mira, mijo, yo quisiera que tal cosa, porque me dijo un amigo, Checho, muy amigo de ella. Checho Lora. Checho Lora me dijo, le dijo a ella, Cecilia, no hay nadie que pueda hacer esto con tu hijo, tal cosa. Bueno, la convenció a ella y ella me comenzó a decir a mí. Yo le dije, mamá, es que yo no puedo. Me gustaría, pero no puedo, que estoy en la función pública, tú sabes. No, pero mi hijo, un concierto, una cosa, tú puedes. Además, mi único concierto. Yo le dije, bueno, tengo que pedir autorización, porque es una obligación. Y le hablo al presidente. Mire, presidente, mi madre tiene esta actividad y ha planteado. Pero claro que sí. Es más, yo voy a ir. Claro. Y así fue. Bueno, al tener esa apertura, pues comenzamos a trabajar. Y hubo un ensayo el día antes, y tengo que confesar que qué bueno que hubo un pequeño ensayo el día antes, porque
por la emoción, pues ambos nos rajamos de a grito. Claro. Que al día siguiente ya estaba Ya estaba más curado. Medio curadito ahí. Pero fue muy bonito, fue una gran satisfacción que tuve yo y creo que ella también. Y esa complicidad que siempre hemos tenido, obviamente, la pudimos compartir con el país. Te sale muy bien cantar como Luis Miguel el mexicano. Insisto, eso, mi suegra, voy a confesarlo, bueno, ella se va a reír cuando vea esto, me envió un mensaje ese día, me dice, ¿quién es él? Y yo quiero conocerlo. Y yo, bueno, pues aquí está, suegra, te lo voy a presentar un día en persona. Para mí un placer. Porque ella le encanta el tema del espectáculo, el entretenimiento, la música, y siempre me envía y me actualiza. Me alegro que hayas tenido esa posibilidad, esa oportunidad con tu mamá, porque esas son como las cosas que a uno le alegran, ¿no? Eso es verdad. Te confieso también que yo tenía serias reservas porque... De si hacerlo o no. De si hacerlo o no. Aparte de lo que he conversado por el tema de las responsabilidades de ejercicio de función pública y la seriedad y el formalismo, que a veces excedo en eso, también uno no sabe cuál iba a ser la reacción. Yo creía, te confieso, que la reacción iba a ser mezclada, en una proporción mejor positiva, pero alguna reacción negativa también. Me sorprendió no solamente el alcance de la reacción, que fue mucho mayor de lo que yo esperaba, sino también que fue casi totalmente positiva. Y me sentí muy bien, le doy las gracias a mi mamá por eso, y bueno, también entender que no siempre se puede ser tan cerrado. No, y que no siempre todo se puede calcular. Efectivamente. Hay cosas que no responden al cálculo. Y en esto, los profesionales en cualquier área, profesionales de la política, profesionales de la comunicación, a veces incurrimos en esas faltas. Voy a invitar a esta persona, pero ¿qué dirá la gente? ¿Qué va a responder? ¿Cómo me va a ver el gordito que está detrás de esas cámaras cuando yo siente aquí a fulano, mengano? Yo he tenido invitados con los que no tengo absolutamente nada en común y han sido conversaciones muy interesantes de las que he aprendido. ¿Y tú sabes otra reacción que me sorprendió posterior a eso? La muestra de afecto de la gente. Claro. Ya a nivel personal. Yo conozco desde siempre, por decirlo de alguna manera, cómo la gente te aborda para saludarte en el ámbito político, mi padre, etc. Ahora, lo he vivido en carne propia, la diferencia. Creo que también, sin habérmelo planteado, pues me acercó más al país. Claro. Se me ve un poco menos formal y eso obviamente me sorprendió un poco porque me di cuenta de que hay un sentimiento profundo de complicidad y eso es muy satisfactorio. ¿Y sabes qué pasa también, Luis Miguel? Y perdóname que te tutee durante todo el programa, es el estilo que yo tengo y me gusta que sea así. Tu familia es pública. Exactamente. Y el valor de la familia es un valor universal. Pero además, si tu familia es pública, tú no puedes ser no público. Eso es parte de la conversación. Entonces yo creo, es un buen punto. Yo pienso que ese puede ser uno de los factores que contribuyó a que ese momento haya sido valorado de una manera tan positiva. Fíjate que hablé con el ministro de Trabajo y casi no he hablado de trabajo, vaya cosa. ¿Qué tema tiene este programa, siendo honesto? Pero que bueno, el asunto laboral tiene muchos puntos pendientes. Esa reforma laboral vendrá acompañada de una reforma a la seguridad social, porque si no, no tendrá ningún sentido. Esa es la idea, efectivamente. ¿Tú crees que será posible avanzar en cuanto a eso en el corto tiempo? Nosotros estamos optimistas de que vamos a poder desarrollar en los diálogos que el presidente convocó los consensos necesarios para las mejoras, las puestas al día y las modernizaciones de esas dos grandes leyes. Son leyes con sus luces, son leyes con sus defectos, pero ambas tienen ya varias décadas. El Código Laboral cumple 30 años, ¿no? 30 años en 4 meses. La Ley de Seguridad Social ya cumplió 20 años. Entonces, están ya maduras para poder ser mejoradas. Y lo que hablábamos ahorita, una de las acciones, de las consecuencias de las acciones del presidente de la República en la búsqueda de los consensos, ha sido, al menos así lo sentimos nosotros en el Ministerio de Trabajo también, ha sido la disposición
sino de todos, de la gran mayoría de los actores de la vida social y especialmente en el ámbito laboral, el tripartismo. Un ejemplo de ello fue, por ejemplo, el ajuste salarial que se acordó el verano pasado. Así es. Una de las sorpresas, obviamente, fue el aumento significativísimo que se produjo, pero eso fue acompañado también de la sorpresa que la gente se esperaba un debate de meses, una crisis. ¿Tú crees que eso sorprendió al país? Sí, sorprendió al país porque... ¿Y sorprendió a la oposición? Yo creo que sí, porque si bien es cierto, eso se dio a conocer en un día, básicamente. Sí. Como tú te imaginarás, el Ministerio de Trabajo veníamos trabajando. Yo creo que no hubo como mucha capacidad para responder. Más de mes y medio antes. Sí, y los resultados están ahí, las ventajas están ahí. Entonces, ojo, que yo creo que todavía no es suficiente. No, es que no se puede pensar que eso es suficiente. Claro, es un primer paso concreto, sólido e importante, pero tenemos que seguir dando pasos. Claro. Porque igual los cambios tienen que ser graduales para no producir una debacle, pero sí tenemos un objetivo fundamental y el presidente ha sido probablemente el único presidente que, siendo presidente, ha pronunciado innumerables veces la necesidad de tener un salario real digno. Y el salario real no es solamente la parte económica directa, sino también los servicios colaterales, pero el elemento fundamental es ese. Entonces, claro que no ha sido suficiente, pero vamos caminando hacia lograr ese objetivo. Se me fue el tiempo, Luis Miguel. Lamentablemente me gustaría que por lo menos me dieras un dato que tú tengas en la cabeza, porque cuando uno asume posiciones, uno se plantea metas, claro, y sobre todo desde la perspectiva profesional. ¿Cuál es el dato, el número, quizás ese valor al que tú estás aspirando cerrar tu participación en el Ministerio del Trabajo en 4 años o en 8, no lo sé, pero que tú digas, mira, Catherine, en 4 años yo tengo la meta de tener esto, esto y esto así? Yo creo que en función de eso se puede analizar también. Bueno, tratando de resumirlo, sí, quisiéramos tener más que solo un Ministerio de Trabajo, un Ministerio de Empleo, Trabajo y Seguridad Social. Okay. En donde el ciclo productivo del ciudadano tenga la cobija de protección de una entidad que pueda asistirle a conseguir el empleo a través de intermediación de empleo, pueda asistirle en los procesos de capacitación para el empleo, empleabilidad, pueda asistirle en fortalecer el sistema de protección social de la seguridad social y pueda asistirle en una cantidad de beneficios sociales de la seguridad social, inclusive las pensiones. Eso entendemos que lo logramos a través de las mejoras operativas, pero también de las revisiones y reformas. Entonces, digamos, a grosso modo, esos son los objetivos que queremos lograr y que se sepa, y que el ciudadano no solamente lo entienda, sino que sienta que en esa institución, ojalá Ministerio de Empleo, Trabajo y Seguridad Social, tienen un abanico de servicios dirigidos a la protección de los derechos de los trabajadores, de los empleadores también, pero que se preocupa y se ocupa por el resguardo de esos derechos. Para cerrar, ¿con qué canción te gusta o te gustaba dormir a tus hijos? ¿Recuerdas? Oh, caramba. ¿Les cantabas a tus hijos para dormirles? Sí, bueno. ¿O hay alguna predilecta? No sé si hay predilecta, habría que preguntarle a ellos. Pero la de la palomita es muy sutil, es muy tierna, es muy bonita. ¿La de palomita blanca, copetico azul? La de la palomita y la alita que se le rompió y se cuida y se le alimenta, entonces después mira. A mí el tema de los pajaritos no me gusta, porque tú sabes que yo tengo uno allá en Venezuela que sueña con pajaritos. Todavía. Entonces a mí el asunto de los pajaritos, tú sabes que me genera como esta era una paloma que no habla así. ¿Y cuál es la canción que tú más disfrutas de tu mamá? Bueno. De autoría de ella, hay una canción muy famosa en el imaginario sociopopular dominicano que ella hizo hace ya varias décadas, que dice, no, compadre, yo no me doy cuenta. Ajá. Que obviamente es un alto componente sociopolítico. Exactamente, es una canción de protesta. Es una canción de protesta, no me doy cuenta, tal cosa. Eso es una, obviamente, en la que ella es coautora. Pero ella siempre bromeaba, y tú sabes que en las bromas hay algo siempre de verdad, que decía que ella comenzó su vida artística como cantante y le fue tan bien que se tuvo que meter a comediante. Exacto.
Y una de las razones es porque ella siempre se enfocó principalmente en música que le gusta, y una de las que más le gusta es la música brasileña de bossa. Y obviamente ese mundo es un mundo muy especial para ella y consecuentemente también para mí, ¿no? Así que también esa combinación es interesante. ¿Tú sabes planchar? Claro. ¿Quedó planchado el programa? No, tú me tienes que decir. No sé, que no diga la gente. A fin de cuentas, en el honestómetro esa es la idea. Muchísimas gracias, Luis Miguel. Gracias, mi querida Catherine. Un gusto. Un abrazo. Encantadísima de tenerte Para acá. mí. Nos vemos la próxima semana, amigos. Esto fue Siendo Honestos. Califiquen en el honestómetro a Luis Miguel de Camps, ministro de Trabajo de la República Dominicana. Chao, chao.